A ver, bueno, lo primero, me da mucha pena no estar ahí, la verdad. Me hacía muchísima ilusión y es como que además siempre es más como, bueno, como es importante, ¿no? Estar juntas al final y me da un poco de pena hacerlo desde aquí, pero bueno, no ha podido ser y le estoy súper agradecida por lo fácil que lo han puesto los compañeros de invertebrados para que aún así esto pueda suceder. O sea, sé que en España es difícil intervenir en una persona que está bien cuando está en crisis. Imagino que va a ser muy complicado que lo hagáis en este formato. ¿Hay alguna pregunta durante la charla que eh, me debo muchísimo hablando? Se puede- Ahora, claro, ahora no me oye. Vale, ahora no os voy a oír nada, así que tendréis que agitaros mucho para saber si me queréis decir algo. Pero bueno, esto es, claro, es un poco raro porque es como si estuviera hablando conmigo misma sola en casa, pero no pasa nada. Eh, bueno, entonces, voy a intentar no liarme mucho con el tiempo y he traído como tres proyectos que habíamos mencionado con las compañeras que quería compartir con vosotras. Bueno, bueno, decir también que me da mucha pena haberme perdido las ponencias de todas las compañeras que están aquí, pero bueno, ya está. Bueno, el caso que, bueno, he traído tres proyectos que voy a explicar un poquito. No puedo profundizar muchísimo porque si no, no dará tiempo, pero si en algún momento después alguien tiene una pregunta, incluso fuera de este formato, que no dude por favor en hacérmela. Yo, bueno, pues llevo trabajando varios años el tema de la memoria, sobre todo el tema local. O sea, trabajo fundamentalmente en Valencia, o sea, salvo como el último año, que bueno, que han salido varios proyectos como el que nombraba la compañera de Manifesta, pero es verdad que en general estoy muy acostumbrada a trabajar bueno, en el entorno, en el contexto valenciano, entonces como en unos plazos muy largos y de una forma que intento que sea lo más situada posible. Entonces, bueno, los temas que más he trabajado en los últimos años, pues bueno, es esta cuestión de la memoria, ¿no? Bueno, de las contramemorias, ¿no? De esta necesidad que tenemos de intentar complejizar aquellos relatos de los que hemos heredado, ¿no? Y bueno, intentar también como entender la memoria como un proceso compartido totalmente heterogéneo y contradictorio que siempre está poniendo en contacto el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Eh, y bueno, y para mí como también desde la práctica propia, ¿no? Es como que me interesa como encontrar formas de recordar, ¿no? De pensar de qué maneras podemos recordar de forma colectiva desde distintos lugares y hacia distintos horizontes, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente son cosas que cambian en cada proceso y no hay ninguna fórmula, pero bueno, como este proceso en continuo es una cosa que me interesa mucho. Luego la cuestión territorial es una cosa que, bueno, diría que más por lo que tiene que ver con mi militancia, o sea, yo he estado implicada bueno, en procesos de defensa del territorio aquí, de la Guardia Valenciana en Valencia, entonces como que pues esta cuestión de la memoria y la defensa territorial son cosas que se han ido cruzando, ¿no? O sea, como en un vaivén constante entre la práctica militante, la práctica artística, profesional y bueno, y la vida afectiva, ¿no? Porque al final también todo sucede dentro de un marco de cotidianidad. Y luego, una parte que es como, diría que fundamental, sobre todo a día de hoy en mi trabajo en general y bueno, y en mi, pues, sí, mi militancia también, mis afectos, es la cuestión del archivo, ¿no? Entonces, tanto como material que se pueda utilizar para
poner en marcha o testear procesos de memoria como estructura enunciadora de relatos, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Vale, genial. Venga, pues voy a ir. Bueno, os voy a enseñar primero un proyecto que se llama Lorta, me olvidé mi perdón. Para mí es un... O sea, os voy a enseñar tres proyectos, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar como el primer proyecto, que para mí tiene sentido, y uno de los más recientes. Y uno en medio. Entonces, para mí, Lorta, mi olvidé mi perdón es un proyecto que es muy especial porque, digamos que es como el comienzo para mí como de vincular, o sea, de definir de qué quiero hablar, ¿no? Y de vincular mi práctica artística con la práctica militante, ¿no? Entonces es un proyecto que se desarrolla en el 2017 y que básicamente está compuesto de 4 intervenciones en espacio público de vallas publicitarias vinculadas. El contexto en el que se desarrolla es el de, pues como he mencionado antes, el de la Huerta Valenciana. Bueno, que si no conocéis, está situada en el área metropolitana de Valencia y es el conjunto de formada por el río Turia, ¿no? Que está estructurada por un sistema de acequias bueno, que se origina en la línea urbana de los Pirineos cubanos. Es un territorio que a día de hoy, desde hace tiempo, vive bajo la amenaza constante del crecimiento urbanístico, ¿no? O sea, tanto en cuanto a implantación de grandes infraestructuras, crecimiento de la ciudad, especulación inmobiliaria y, bueno, a día de hoy, pues, turistificación y todos los fenómenos que están siendo un desastre bueno, para todos nuestros territorios, ¿no? Y entonces, en el caso de la huerta, además como en muchos sitios, pues bueno, supone por un lado su destrucción física, ¿no? A través de la implantación de todas estas cosas que os acabo de mencionar, pero también de una destrucción en una dimensión como más simbólica que tiene que ver con la desaparición de los modos de vida vinculados a la tierra y, bueno, y saberes, conocimientos y memorias que al final acaban desapareciendo de los imaginarios locales, ¿no? Entonces, hay que saber que, por ejemplo, pues en los últimos 70 años, bueno, la superficie de huerta productiva en Valencia ha disminuido como un 60%, ¿no? O sea, hay una herramienta que me gusta mucho utilizar siempre para como enseñarlo, que es este comparador catagráfico que es maravilloso, en el que, bueno, pues podéis ver como Valencia, ¿no? Aquí, y toda la huerta que le rodea, ¿no? Y a día de hoy, pues bueno, como el desfase de crecimiento y de infraestructura, sin hablar de la ampliación continuada del puerto de Valencia, que tiene un impacto nefastísimo en el territorio local, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a... Este es el contexto en el que trabajo. A ver, os miro así os veo. Perdonad. Eh, bueno, el caso es que es un proyecto que en realidad empieza con una anécdota como muy, bueno, muy sencilla, que es un ejercicio de clase, ¿no? Yo en ese momento estoy haciendo un máster de producción artística en el Politécnico y, bueno, y una profesora para una asignatura nos plantea el hacer bueno, un ejercicio, o sea, plantear la asignatura sobre un barrio, ¿no? en concreto, ¿no? O sea, todos los años plantea un barrio y este año pues nos tocaba el barrio de Benimaclet, que es esta de aquí. Esto es Valencia a día de hoy y esto es Benimaclet, ¿no? Entonces nos plantea hacer un ejercicio sencillo sobre lo que queramos y con un primer arranque de hacer un vídeo corto y tal. Bueno, yo como tengo, pues como muchas personas de ahí, tengo muchas colegas que viven, se han criado en Benimaclet y yo pues en ese momento ya estaba como relacionándome con el tema de la defensa territorial, ¿no? En círculos más militantes y tal, y tenía como interés, pues bueno, por el tema de las grandes infraestructuras y tal. Entonces le digo a mi amiga que hagamos un vídeo sencillo sobre la Ronda Nord, ¿no? Que es esta carretera de aquí, el Politécnico está por aquí, esta universidad, Bellas Artes, y este es el barrio de Benimaclet, ¿no? Entonces como que le intento, le planteo que hagamos un vídeo sencillo de planos fijos y tal, y que ella narre
bueno, lo que ella recuerda de esa zona, ¿no? Entonces, cuando nos vamos a lanzar a hacer a grabar el audio, de repente Ana, mi amiga, que es cumpleaños hoy, dice que no recuerda, ¿no? Que de repente tiene como un blancazo en el que no se acuerda, ¿no? Entonces, claro, para mí eso fue como, fue muy impactante porque de alguna manera se me hizo evidente, ¿no? Que era una cosa que, vamos, que yo he descubierto en ese momento, pero a mí personalmente se me hizo evidente como este vínculo que existe entre la destrucción territorial física y la producción de olvido, ¿no? O sea, cómo la transformación física de los paisajes producen el olvido y lagunas dentro de los imaginarios locales, ¿no? Los imaginarios colectivos, ¿no? Y como además esa producción de olvido lo que permite es una desaparición del apego por los territorios, ¿no? Y como ese apego que desaparece de alguna manera nos deja como desvinculados del deseo de defender un territorio, ¿no? Entonces como que permite que avance esa rueda bueno, continuamente, ¿no? Entonces, bueno, como no, claro, como me quedo así y tal, digo, bueno, pues voy a investigar un poco, o sea, yo tampoco ya demasiado en Valencia, pero o sea, llevaba unos años en Valencia, pero nunca había como investigado este tema, ¿no? Entonces me pongo a buscar y al final, pues, que además era un poco la primera vez que hacía como bueno, esto es la Huerta de Valencia que nos enseñan, que es curiosísimo. Y bueno, que es un contexto que ha sido históricamente defendido por vecinas y personas afectadas y colectivos, ¿no? Bueno, y entonces, total, me pongo a investigar y intento buscar información sobre cómo era la zona y tal, y era muy difícil encontrar, ¿no? Porque además no sé si habéis probado a googlear Valencia bueno, en Google, pero en Google Imágenes, pero es como que el tema o sea, el imaginario que pesa sobre nosotras no tiene nada que ver con el imaginario de la huerta, sino con un imaginario turístico totalmente o sea, desfasado. Y entonces, pues empiezo a intentar hacer, bueno, pues un poco el puerta a puerta, ¿no? De hablar con una persona, que llamar a otra persona, ¿no? Y entonces así voy como reconstruyendo un relato que yo misma desconozco, pues bueno, sobre el territorio que existía antes. Consigo encontrar una persona que sí que tiene esta imagen previa a lo que hay a día de hoy, y también los procesos de resistencia y de oposición que se produjeron en el momento de las obras, ¿no? Entonces no voy a profundizar sobre el relato porque podríamos estar aquí muchísimo rato, pero bueno, como que de repente a partir de ahí hay como un clic que se hace y pienso que puede ser interesante como traer esas imágenes como al presente de nuevo, ¿no? Y en el lugar donde había sucedido. Entonces, bueno, pues bueno, yo y muchas amigas, que son las personas que siempre hacen que todos los proyectos puedan suceder, pues nada, nos montamos una noche y encolamos estas dos vallas en el mismo lugar donde sucedieron los hechos, ¿no? O sea, más o menos. Entonces, pues bueno, como el antes de tal y el después. Y, y bueno, entonces fue muy interesante porque lo que sucedió después, a los días siguientes, ¿no? Pues bueno, que yo fui a documentar, estaba un poquito lo que pasaba alrededor de las vallas y tal, y luego pues un poco las redes también que fueron como sucediendo cosas, ¿no? Es como además son vallas que están muy en el camino hacia la universidad, que son al lado del carril bici, como muy caminables y tal, se empezaron a compartir mucho en redes sociales, ¿no? Entonces hay una cosa que creo que fue bonita, es que iban sucediendo diferentes conversaciones, ¿no? O sea, por un lado había gente que identificaba dónde estaba sucediendo, ¿no? Gente que no sabía qué había sucedido, pero identificaba, gente que recordaba, gente que se veía en la foto, ¿no? Entonces como que empezaron a resurgir ahí como, bueno, pues recuerdos y debates, ¿no? Y sensaciones vinculadas a esta temática, ¿no? Y en redes también lo que pasaba es que no solo mencionaban personas que recordaban, sino que también las imágenes como que cobraban cierta autonomía, ¿no? y eran apropiadas para poder bueno, pues hablar tanto del conflicto particular de la construcción de esta carretera
como para hablar de, bueno, pues de la destrucción territorial en general, ¿no? Entonces, como que fue una cosa que partió de una cosa muy pequeña, pero que de repente para mí cobró sentido, ¿no? Entonces, a partir de ahí, también en este vaivén constante, ¿no? De cuando estás entre bueno, pues lo artístico y o sea, y la militancia y tal, como que a partir de esa propuesta, que fue una propuesta como individual, ¿no? Surgieron como diferentes colaboraciones, ¿no? O sea, bueno, en Valencia y como en otros sitios estamos constantemente con diferentes conflictos en abierto, ¿no? Y entonces ahí lo que sucedió es que las otras tres piezas que forman parte de este proyecto son colaboraciones con colectivos locales que todos están vinculados a una herida territorial en clave de pasado, pero todas están con frentes abiertos en clave de presente y futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que fui haciendo es que para esas diferentes piezas que quedaban, fui eligiendo diferentes bueno, imágenes vinculadas a los territorios en concreto, ¿no? Lo que sí que sucedió es que en todos ahí había una implicación como mayor, además conforme van pasando las intervenciones cada vez mayor, de los colectivos vinculados a la temática, o sea, al territorio concreto, y entonces la elección de imagen cada vez era una cosa más pactada con personas que estaban vinculadas a la lucha en concreto, ¿no? Entonces, pues bueno, os paso como las imágenes. En concreto, que por ejemplo esto es la siguiente intervención fue a esta altura de aquí, que es vinculada a la construcción del nuevo cauce del río de Turia, que sucede durante la dictadura, que, bueno, que es un buen temazo y está como en colaboración con la Asociación de Vecinas de Castellar Liberal, que, pues como podéis imaginar, es un contexto que está totalmente, bueno, maltratado por la administración, totalmente abandonado y por esta, bueno, y que vive como dificultades fuertes por esta franja física enorme. Bueno, aparte de lo que supuso la memoria de las expropiaciones y la destrucción de todo este territorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues ahí trabajamos con imágenes de un documental que se hizo en el momento de la construcción del nuevo cauce, luego que acabó siendo pues, una intervención así, estas aquí, que está justo en el borde. Luego también hicimos una con la punta, que la punta es esta zona de aquí que está cerquita, que está en el sur también, que es la ZAL, la zona de actividad logística del puerto de Valencia, que bueno, expropió y destruyó toda esta superficie de huerta. Es un conflicto en abierto a día de hoy también. Y entonces ahí en este caso trabajamos también con el colectivo que estaba reivindicando esta historia en ese momento. Y bueno, utilizamos una de las fotos de los últimos derribos que hubo en el 2003. Lo mismo, y esa imagen, por ejemplo, pues esta imagen sirvió para un manifiesto que estaba sacando en ese momento y bueno, y luego pues también ha tenido como muchas derivas para, bueno, pues producción de material para vender y para captar fondos y cosas de este tipo, ¿no? Y luego finalmente aquí en Campanar, que también fue una zona muy castigada, ¿no? O sea, son muchos problemas que sufrían durante la burbuja inmobiliaria, ¿no? Que fue como un destrozo absoluto para la Huerta de Valencia. Y entonces, pues lo mismo, también había una reivindicación en abierto en ese momento y con pues, otro colectivo local hicimos una colaboración y entonces encolamos también esta imagen eh, con este lema en la zona concreta del conflicto. Y, y bueno, y no sé si tenéis alguna pregunta o algo así, o ¿vais bien? Vale, os veo ahora. Vale, bueno, como que me gusta como traer este proyecto porque a mí me sitúa, ¿no? O sea, es como el comienzo de todo lo que viene después, ¿no? Y entonces como que me parece interesante tanto como esta posibilidad bueno, también de
pensar siempre como las potencialidades que puede tener dentro de los peligros que tiene el hacer cosas en la calle, ¿no? O sea, peligros, no peligros para nosotras, pero peligros, o sea, bueno, que pueden ser más problemáticos. Pueden ser como, bueno, es que eso es otro debate, ¿no? Perdón, que estoy siendo un poco caótica. No luego, pero como que me parecía, o sea, como siempre me ha gustado mucho recordar este proyecto como desde la óptica bueno, de pensar como otras formas compartidas, situadas de recordar junto a otras y a la vez que puedan, o sea, cómo podemos pensar también desde la práctica artística, sobre todo cuando estamos vinculadas a procesos militantes, ¿no? Y procesos militantes que además no suelen pasar o no tienen por qué pasar por una historia que tiene que ver con nuestra historia personal, ¿no? Entonces, como también intentar ver si podemos generar imágenes que puedan ser útiles, ¿no? Al final, que puedan tener una autonomía más allá de nuestra propia mediación, que puedan bueno, pues servir, aunque sea para ilustrar un comunicado o lo que sea, ¿no? O imprimir láminas para sacar fondos, ¿no? Y, y bueno, y al final también es un proyecto que a mí pues, ha ido ramificando mucho, que ahora os contaré. Y nada, todo bien, ¿no? Ay, perdona, es que esto es muy raro. Vale, entonces, sigo. Otro proyecto que os voy a contar es un proyecto que está directamente vinculado con este primero, que se llama Ahora es Dara, que es un archivo digital que estamos haciendo con dos amigas, compañeras, que son Natalia Castellanos y Alba Herrero, sobre la defensa de la huerta de Valencia, ¿no? Es un archivo digital que ahora os enseñaré, pero antes quería hacer como una paradita en el camino, ¿no? Porque entre el 2017 que sucede este primer proyecto y el 2020, que es cuando arranca Aures Dara, pasan muchas cosas y entre otras pasa una cosa que para mí es fundamental a día de hoy, que es mi paso por el Punt. ¿Vale? El Punt es un colectivo, bueno, es un espacio, es un proyecto autogestionado del que formo parte desde el 2019, bueno, que tiene como dos cabezas, que son por un lado una biblioteca social y por otro lado un centro de documentación de movimientos sociales, ¿no? Eh, claro, para mí fue un súper descubrimiento porque hasta que empiezo a trabajar ahí, bueno, a trabajar, a militar allí, es como que mm, había tenido relación con el archivo y bueno, con la documentación, con materiales, ¿no? O sea, como que sí que tenía esta curiosidad y esta necesidad de acercarme a este tipo de materiales, pero nunca había estado vinculado como a una estructura que se dedicara exclusivamente a cuidar de esos materiales y de los relatos que están vinculados a ellos, ¿no? Entonces, y que me da como para pensar en cosas que luego me han sido necesarias para el resto de los proyectos, ¿no? Y que me enlazan muy bien con los proyectos que os voy a contar a continuación, ¿no? Es un proyecto asambleario, si en algún momento pasáis por Valencia, estáis súper bienvenidas para o sea, venir y para ver. Ahora este ya no es el local, este es el primer local que está en el barrio del Carmen, ahora estamos en el barrio de Torrejón, en un local más grande y bueno, y tenemos como todo tipo de documentación desde, bueno, puedes ver, ¿no? Carteles, folletos, pegatinas, tenemos hemeroteca, publicaciones, tenemos una super colección de fanzines, bueno, nos encanta enseñarlo, así que os invito a todos a que vengáis a verlo, ¿no? Una cosa que aprendí del Punt, ¿no? Era como de esta cosa bueno, de necesitar pensar en cómo cuidamos de las memorias, ¿no? De como a ver, me estoy perdiendo un poco. Como pensar el archivo
bueno, como lo que decía un poco al principio, ¿no? O sea, no solo los materiales, sino como la estructura, ¿no? De pensar, vale, esas estructuras que son estructuras de poder, ¿no? O sea, que son estructuras que enuncian, ¿no? Y que deciden cómo enunciar, desde dónde, ¿no? Y que deciden quién será recordado y quién no, y de qué manera, ¿no? O sea, y que son estructuras de muchísima violencia. ¿Cómo se gestiona esto desde la contra, ¿no? O sea, cuáles son las propuestas, las posibilidades dentro de todas las contradicciones que surgen en ese proceso de aquellos proyectos que intentan, bueno, pues, cuidar de las sombras, ¿no? De aquello que ha sido históricamente silenciado o castigado, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Entonces, por ejemplo, una pista es una cita que... Ay, claro, estáis viendo esto. Una cita de un librito que hice hace unos años sobre el punto. No sé si me veis ahora. ¿Me veis? No me veis, ¿no? ¿Pero a mí? Mejor público silencioso. A ver, es como, bueno, para que veáis un poco el tipo de materiales que manejamos, ¿no? O sea, evidentemente somos una estructura súper precaria y hacemos lo que podemos, pero bueno, pues tenemos como material bastante bonito y bastante importante, dado que hay muchas cosas que son muy difíciles de encontrar en otros espacios, ¿no? O sea, que son cosas que aparecen más en las casas que en lugares, ¿no? Y que además de alguna manera también se resisten a entrar a lugares de custodia institucional, ¿no? Que tampoco les interesamos mucho, pero bueno, tampoco. Entonces, bueno. Una cosa, por ejemplo, que me gustó mucho de uno de mis compañeros que habla del punto, dice, igual un día podríamos ver el esquema de las categorías y ver cómo lo que una biblioteca estándar clasifica de una manera, tú lo clasificas de otra, ¿no? Por ejemplo, lo que unos llaman terrorismo, igual nosotros lo llamamos acción directa, resistencia. Depende desde qué punto de vista lo mires. Igual este es uno de los más problemáticos. Unos llaman vándalos a los que entran a las casas y tú lo llamas ocupación. Tiene otras formas de ser interpretado. Para unos es una delincuencia y para ti es una acción directa política que tiene que ver con el derecho a la vivienda y el derecho a muchas cosas. Para otros es otra cosa que tiene que ver con la propiedad privada y con la usurpación. Entonces, desde ahí, desde la biblioteconomía, esa cosa tan aburrida se está haciendo un trabajo político de nombrar las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, como que a mí es una cosa que me ha acompañado mucho este tipo de planteamientos de cara a abordar nuevos proyectos como el que os voy a explicar ahora. Vale, de tiempo. De tiempo tengo hasta... Hasta las 2 y algo para luego dejar tiempo para preguntas. Vale, pues voy directo. Vale, pues, bueno, hecha esta parada en el camino, os voy a hablar de este otro proyecto, ¿vale? Bueno, Ahora es Dara es un proyecto que, como os decía, empiezo con dos amigas, con Alba Herrero y con Natalia. Todas habíamos trabajado, militado juntas en algún momento de dos en dos, ¿no? O sea, como yo había trabajado con Natalia, Natalia con Alba, Alba conmigo, pero nunca habíamos trabajado las tres, ¿no? Y bueno, y somos amigas las tres, ¿no? Y hemos trabajado como todas, pues un poco estos mismos temas de defensa territorial, memoria, y como que nos dimos cuenta en un momento dado bueno, pues que todas teníamos nuestros discos duros bastante documentación y materiales que estaban vinculados a la memoria de la huerta de Lorca, ¿no? Entonces, claro, pensamos, bueno, si nosotras llevamos 4 días haciendo esto, tenemos cosas, obviamente deben de haber casas llenas de cajas que puedan o sea, que relaten los movimientos de defensa de Lorca, ¿no? Porque la realidad es que todas sabemos que hay un relato desde hace mucho tiempo sobre este tema, pero no han habido muchos trabajos que realmente aborden el tema y no
no es fácil encontrar pues bueno, publicaciones o proyectos que puedan como, bueno, contar un poco esta historia de la defensa local, ¿no? Y entonces, bueno, básicamente teníamos como fantaseábamos con la posibilidad de hacer algo en algún momento y aparece pues una oportunidad de una beca básicamente que se llama una convocatoria que se llama COSOS del Consorcio de Museos y bueno, pues nos permitió como arrancar un proyecto con el que, bueno, que llevamos en activo a día de hoy, que es esto, ¿no? Una página web que ahora os enseñaré, en el que intentamos centralizar archivo vinculado a la defensa del territorio. Entonces, lo que hacemos básicamente es ir puerta a puerta de personas que sabemos, bueno, y además en estas cosas, ¿no? Que una persona siempre es una puerta a otra persona, que son dos puertas, ¿no? Y como que vas enlazando, que es bastante bonito porque muchas veces el enlace de una persona a otra casi siempre tiene que ver con un vínculo afectivo, ¿no? O sea, porque ha sido compañera, porque es amiga, porque compartieron un colectivo, ¿no? Entonces es una cosa que también, bueno, es interesante. Y entonces lo que estamos haciendo ahora pues es recopilar materiales, ¿no? O sea, es un trabajo súper laborioso y que intentamos cuidar mucho porque, bueno, pues al final ir a recoger, o sea, no nos quedamos nunca de material, pero ir a digitalizar o llevamos con tiempo para digitalizar la documentación que nos van prestando para el archivo, pues bueno, siempre también es un momento como delicado, ¿no? Porque al final o sea, los documentos que una persona guarda sobre un conflicto siempre van más allá del simple hecho de querer guardar algo, ¿no? O sea, hay como todas bueno, hay muchas cosas que pasan ahí y muchas veces además hay como también, bueno, pues relatos dolorosos y es un poco delicado. Entonces es una cosa bueno, que hacemos muy poco a poco y que intentamos poder como cuidar mucho. Entonces es un proyecto lentísimo, pero es muy, muy guay. Y bueno, lo que hacemos es intentar, pues eso, ¿no? Poder ir a recoger todo el material que podamos y lo vamos digitalizando, ¿no? Claro, intentando pensar un poco en estas cuestiones de no caer en exactamente, o sea, en las mismas dinámicas de la violencia archivística convencional, dado que además no somos archivistas y demás, pues bueno, teníamos muchísimos debates, ¿no? O sea, nos costó mucho ponerle estructura al proyecto, ¿no? O sea, por ejemplo, empezando por el tipo de materiales que metíamos dentro del archivo o no, de si tenía sentido, por ejemplo, al principio hablábamos de, bueno, de recoger todo lo que habían sido como más producido por agrupaciones o sea, colectivos, ¿no? O sea, como que tenían que ver directamente con los actos de defensa, con las manis, con los comunicados y tal. Y luego nos dimos cuenta que, por ejemplo, en ciertos casos, lo único que quedaba era la fotografía doméstica, ¿no? Porque al principio pensábamos que era un cajón que no íbamos a abrir y luego de repente era como de, bueno, es que hay conflictos como los que tienen que ver con el desvío del río Turia, donde todo sucedió en los años 60 bueno, y en esos años es mucho más difícil encontrar documentación, ¿no? Entonces, lo que queda, ¿no? O sea, ahí el acto de resistencia en términos de memoria tiene que ver con la custodia personal bueno, pues de lo doméstico, ¿no? Entonces dijimos que, bueno, pues que eso también lo incluiríamos, ¿no? O también tuvimos mucho debate con el tema de la prensa, ¿no? Porque era como de, bueno, si la prensa ya está en hemerotecas, ahora las bibliotecas digitales a lo mejor no tiene sentido, ¿no? Pero claro, cuando te acercas a una caja de estas, lo que encuentras son recortes de prensa que están cortados de cierta manera, o sea, como que de alguna manera ya cada persona ha hecho su propia curaduría de cómo desea contar su propia historia, ¿no? Entonces al final o sea, decidimos que era una cosa que íbamos a respetar y que obviamente no podemos publicar todo, pero intentamos como abordar el máximo de formatos posibles, ¿no? Y bueno, entonces el resultado de este proyecto
bueno, el resultado web a día de hoy es esta página web que está, bueno, en continua construcción porque es mucho, mucho trabajo. Bueno, por un lado nos interesaba el tema de la web porque una cosa que nos permitía era como centralizar materiales, ¿no? O sea, en un mismo lugar, que hubiera como un mismo lugar de consulta de materiales que están en distintos sitios, pero que no tenía esta cosa física de extraer los materiales de sus contextos originales, ¿no? De decir, podemos generar un lugar donde todo, o sea, pueda estar todo, pero no hace falta llevárnoslos de las casas y meterlo en otro sitio, no hace falta quitárselo, o sea, no podemos establecer un lugar común sin tocar todo esto, ¿no? Y luego también tenía esta cosa de que, bueno, que al final, claro, igual nosotras nunca habíamos hecho una web, ¿no? Entonces fue interesante también trabajar con gente que sí, ¿no? Que sí lo había hecho, porque nos obligaba mucho a pensar desde el acceso, ¿no? O sea, directamente la experiencia de usuario era lo que iba a vertebrar todo, ¿no? Entonces, bueno, luego evidentemente tuvimos muchos debates sobre qué categorías, qué filtros, y bueno, y al final llegamos a este resultado que, bueno, es una página web que os enseño rápidamente y la podéis mirar cuando queráis, ¿no? Que tiene pues un mapa con distintos conflictos que están geolocalizados en este mapa. Y bueno, y por ejemplo, cada vez que clicas en un conflicto, bueno, tienes como una pequeña explicación del conflicto y tienes un acceso al archivo vinculado a este conflicto, ¿no? Entonces, y bueno, y cada documento tiene también pues una ficha básica, ¿no? Con una serie de etiquetas que lo que permite son como diferentes itinerarios de lectura, ¿no? De poder tanto encontrar las cosas por colectivos como por fondos documentales, ¿no? Porque también nos parecía interesante poner de dónde provenían los materiales. Y luego, por ejemplo, también tenemos un sistema de filtros bueno, que nos permite como recuperar la documentación por años, por territorio, por conflictos y por colectivos implicados en los diferentes eh, las diferentes luchas, ¿no? Entonces está interesante, por ejemplo, por años, pues porque ves, pues bueno, pues claramente los años, ¿no? Finales de los 90, principios de los 2000 es donde más material estamos encontrando, ¿no? Porque es donde más agresiones fueron apareciendo. También es verdad que esto es el material que nosotras hemos encontrado y bueno, y no tiene por qué ser representativo, ¿no? Pero bueno, sí que nos da como ciertas pistas, ¿no? Entonces, bueno. Además es que hace poco la mejoramos y ahora ya podemos incluso solapar diferentes filtros, ¿no? Como para poder investigarlo. Y luego, por ejemplo, una cosa que también estamos intentando poner en marcha desde hace un tiempo, pero bueno, también es como muy, muy, muy lento, es la cuestión de añadir a todos los documentos que podamos una pista de audio, ¿no? Entonces, una pista de audio que no necesariamente es de la persona que nos cede el archivo, ¿no? De la autora del material, sino que es una persona que puede estar vinculada a, bueno, pues esto, por ejemplo, es una comunidad después de una marcha en Vicfino, pues podría ser tanto una persona que ha participado, una persona que organizaba, o sea, como que no tenemos como preferencia para eso, ¿no? Pero lo que nos permite en este caso es como incorporar la oralidad para poder como también aportar el fuera de el fuera de plano, ¿no? O sea, qué es lo que se queda, qué es lo que no podemos encontrar en el documento, ¿no? O sea, como lo subjetivo, lo afectivo, ¿no? Todas estas cosas como que nos permite de alguna manera pues hacer un aporte más, ¿no? O sea, aquí no sé si lo... Uy, no quiere ir. Bueno, ha pasado algo, pero os prometo que... Bueno, pues lo voy a contar para luego.
bueno, estamos en ello. Vale. ¿Todo bien? Vale, y ahora ya el último, bueno, decir también que estamos empezar a partir de actividades, estamos empezando bueno, talleres de pues cómo podemos el territorio. Anaís, perdón, te estamos escuchando un poco raro ahora. No sé si has tocado algo. Ah, me estaba sonando el... Vale, gracias. Ay, perdonad. Claro, es que me había puesto yo en... Ay, Dios, qué sala más caótica, perdona. Vale, ahora solo me escucháis a mí o escucháis algo más que yo no escucho, vale. Vale. Bueno, pues eso, simplemente que estamos intentando como, pasa es que es verdad que nos mueve mucho el trabajo de la web, pero como que estamos intentando como salir de la web, ¿no? Y hacer que el archivo pueda caminar también por sí mismo. Vale, pues rápidamente un último proyecto, pues un poco enlazando un poco las últimas cosas que os he contado, ¿no? O sea, tanto sobre todo a partir de estar en el punto y de estar en Amores Dara, claro, a mí hay una cosa que cada vez, bueno, pues obviamente tengo cada vez más preguntas, ¿no? sobre esta cuestión de la archivística, ¿no? Y sobre todo dentro de las prácticas que tienen más que ver con, pues bueno, con los contraarchivos, con la archivística autónoma, los archivos, etc. Y entonces, pues bueno, tengo como esta necesidad de intentar pensar un poco junto a otras el qué estamos haciendo, ¿no? O sea, qué supone, qué potencialidades tiene la archivística autónoma, ¿no? Cómo nos hace sentir, qué herramientas nos da, qué dispositivos se ponen en marcha, cómo es archivar, recordar en colectivo, ¿no? Recordar cosas que tú no has experimentado, ¿no? O sea, qué sucede en todas estas cosas, también qué puede aportar la práctica artística a todo esto, ¿no? O sea, como que es bueno, pues una nube de preguntas en las que estoy a día de hoy. Y bueno, y aparece también pues otra oportunidad de otra beca, ¿no? Que bueno, es que al final estas cosas también. Y entonces bueno, pues me presenté a una beca de residencias de mediación también del Consorcio de Museos que se llama Cultura Resident, que permitía pues, una residencia de 5 meses, ¿no? Entonces, presenté un proyecto que se llama Custodiar Lagunas, ¿no? Y entonces que tenía que ver con esta cosa de la archivística autónoma y cómo aterrizaba más el contexto de Valencia, ¿no? Entonces, lo que planteé es un proceso de... A ver, es un proceso bueno, que tiene como dos bloques, que por un lado tiene bueno, tiene como dos bloques, ¿no? Que es un primer proceso de investigación, ¿no? En el que lo que dice es que estuve visitando y entrevistando a diferentes archivos locales o sea, en Valencia, archivos que eran en su mayoría archivos autogestionados y otros que tenían vínculo con lo institucional, pero que en un momento dado, ¿no? Proveían de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, que de alguna manera, aunque fuera en un deseo inicial, había un deseo de autonomía, ¿no? Que es lo que me interesaba, ¿no? Al final, proyectos que hubieran buscado el trabajar memorias que no eran, bueno, que habían sido violentadas por la archivística hegemónica. Y entonces, bueno, pues entrevisté a varios archivos
y estuvimos hablando, ¿no? Y entonces, a través de las distintas conversaciones que mantuve y tal, pues salieron como varias cuestiones, ¿no? Bueno, en torno a estas prácticas que compartíamos, ¿no? Que por un lado era el tema de la importancia de cuestionar las herramientas de catalogación, ¿no? De cómo trabajamos, cómo estructuramos, cómo nos repetimos ciertas cosas, cómo aprendemos a nombrarnos, cómo trabajamos con otras, o sea, cómo es este gran melón que no solucionamos de la artística autónoma, tanto en la cuestión de los centros de documentación y archivo como en las bibliotecas también, ¿no? Porque además una cosa que pasa mucho cuando vas a archivos autogestionados es que en general también hay una biblioteca. O sea, entonces, ¿qué sucede con todo esto? Luego el tema del acceso, ¿no? Que es una cosa muy reivindicada, ¿no? Y que es esta cuestión de cómo no repetimos el no acceso a los archivos de las instituciones. Y eso, claro, pasa por muchas cosas como el sistema de catalogación, el poder tocar o no tocar los documentos, ahí pasan como muchísimas cosas, ¿no? Luego, las potencialidades que tiene la digitalización al día de hoy del material, tanto para su conservación como para su difusión. Y luego un gran temazo también era el tema de la activación de fondo, ¿no? Vale, una vez tenemos todo esto guardado, ¿qué hacemos para que no sea algo inerte, ¿no? Fue abierto, que permitiera como como pildoritas de formación y de discusión en torno a estas diferentes líneas, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, hacemos como, pues, hubieron charlas, hubieron como talleres, pero trabajamos mucho en el PUNT. Entonces, trabajamos mucho sobre los fondos del PUNT, ¿no? Entonces, de intentar plantear, por ejemplo, pues, un taller sobre archivación y un taller, por ejemplo, sobre catalogación de libros para bibliotecas sociales, ¿no? Entonces, pues bueno, esto fueron como múltiples actividades que funcionan la verdad que muy bien. Y, y bueno, y luego, por ejemplo, también lo que hicimos fue organizar en esta cosa de la digitalización, bueno, planteamos también un taller con la gente de la digitalizadora de memoria colectiva de Sevilla, que son fantásticas, para aprender a utilizar la herramienta de Archive, que me gustaría mucho enseñaros el nuestro hoy, pero hoy se ha caído la plataforma. Y espero que lo reparen, porque eso sería un gran drama para mucha gente. Pero bueno, lo que hicimos fue como plantearnos trabajar con esa herramienta, entre otras cosas porque es una herramienta gratuita, ¿no? Que es como uno de los grandes problemas que tenemos desde proyectos precarios, el poder digitalizar sin tener que meternos a pagar, o sea, tener muchos costes, ¿no? Entonces, eso fue un taller que también hicimos en abierto, pero también aplicaba a los fondos del PUN para tener un ejemplo de qué trabajar. Y luego, finalmente, pensando como más esta cuestión de las activaciones, planteamos un taller con David Bander, que es un artista de aquí de Valencia, de collage y de serigrafía, ¿no? O sea, a mí me interesaba como poder como jugar también un poco con el archivo, ¿no? De decir, vale, ¿qué pasa cuando de repente te pones a manejar muchas gráficas que tienen cierta carga, en términos de política, de memoria, ¿no? De qué pasa si las hacemos dialogar con ideas y deseos del presente, ¿no? O sea, que es como una actividad muy sencilla, ¿no? Pero que al final también pues da mucho que hablar, ¿no? O sea, hay mucho que compartir y que aprender, ¿no? En sesiones así. Entonces, hicimos una selección, para que veáis un poco el tipo de materiales, de todo, es todo material gráfico de los fondos del PUNT, ¿no? Entonces también era interesante porque no todo, pero la mayoría del material era material local, de movimientos vinculados a Valencia, e hicimos un taller de collage que funcionó muy guay, la verdad. Y entonces se hicieron una serie de propuestas de
y los estampamos en el taller estos son los dos, en el taller de David. Estos son los dos carteles que se eligieron y bueno, se estamparon y estos son los resultados, ¿no? Y estos carteles, por ejemplo, pues se han quedado en el punt, o sea, estampamos para todas las participantes, pero también se estamparon de más para poder vender en el punt para sacar algo de dinero para el proyecto, ¿no? O sea, como forma también de intentar redistribuir algo. Y bueno, y lo último, y ya voy a dejar de... lo último fue también pues, una propuesta como más personal de pensar en esta cuestión también de activación de fondos y tal, como buscar algo que fuera bueno, pues también un poco lúdico para poder pues trabajar en este caso sobre todo los fondos del PUN, ¿no? Entonces, pues hice también otra selección de material gráfico, ¿no? Y estaba buscando como eventos gráficos que estuvieran vinculados a colectivos pertenecientes al fondo y de ahí mi propuesta era, y creo que ahora ya sí que os voy a poner la cámara que os lo voy a enseñar. Claro, lo quería traer para que lo veáis todos, pero no. Hola. Vale. Entonces, claro, mi propuesta es un juego, un memory. A ver si a lo mejor tengo algún vídeo aquí para que lo veáis. O sea, es un juego de un memory típico, o sea, es un juego como súper sencillo que me parece interesante porque tiene como esta cosa que sirve para muchos públicos, como podéis ver, ¿no? O sea, tiene como esta cosa solo de juego, pero también tiene como esta cosa de por un momento estar poniendo de nuevo unas gráficas, ¿no? O sea, sobre todo, por ejemplo, pues con líneas, ¿no? Era interesante ver, ponerlas a dialogar con cosas que aún no habían aparecido en sus contextos, ¿no? Entonces, no sé, como que es algo como muy sutil, pero que me parecía interesante, ¿no? Además tiene como también esta cosa bonita de intentar recordar dónde está la cosa, ¿no? Que para mí era un paralelismo que me parecía como bonito de este ejercicio de retener un relato, ¿no? Retener una imagen, ¿no? Entonces, pues bueno. Y luego también tiene esta cosa como que da para, pues de nuevo para conversar, ¿no? O sea, de hecho, ahí lo que, o sea, está el juego, pero también para las diferentes activaciones, pues una cosa que os voy a enseñar es bueno, el manual, ¿no? Como una explicación como muy sencilla de cómo funciona, que más o menos es un juego que todas conocemos, pero también con una leyenda de todas de todos los elementos gráficos que aparecen en el juego, ¿no? De forma que las personas que están jugando pueden pues, bueno, pues, identificar que tal carta es del Ateneo Libertario Progrés, que ya no está, o que es de la primera muestra del Chile anarquista, o que etc, 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 ¿no? Entonces, como bueno, es como una propuesta de activación, ¿no? De esta cosa de intentar generar una situación en torno a unos materiales y unos relatos. Y bueno, creo que ya está. No sé si